El tema que me ha propuesto Carmen es San José, esposo de la Inmaculada Concepción. Y por lo tanto, digamos, el tema central que pretendo exponer, aunque tocaré otras cosas, pero en orden a esto, el tema que pienso tratar es justamente el tema de San José desde el punto de vista de su carácter de esposo de la Virgen María. Este matrimonio de José con la Virgen es uno de los puntos fundamentales para entender la misión y la santidad de San José mismo. Si bien, como bien explica Canals en su libro San José, Patriarca del Pueblo de Dios, que ustedes pueden comprar en el hall de entrada del teatro, San José, Patriarca del Pueblo de Dios, el matrimonio de ambos se ordena a la encarnación del Verbo, y sobre esto iremos enseguida. El punto de referencia es Cristo, tanto de María como de José, y por lo tanto, digamos, el punto capital para comprender a ambos santos es Cristo mismo. En todo caso, yo ahora voy a insistir en la perspectiva de su matrimonio con la Virgen, que ya explicaban muchos autores, entre ellos León XIII, en la primera y creo que única encíclica que hay sobre San José, que es la Quam Pluries, sobre la devoción a San José. Voy a leer un párrafo. Perdonad que no tengo los textos, no me ha dado el tiempo para transcribir todos los textos que pienso leer, pero lo leeré despacio para que se entienda. Dice así: las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado, en la encíclica habla del patronazgo de la Iglesia, de San José sobre la Iglesia Universal, que esto es una de las cosas que también tocaré al pasar, pero San José es el único santo que es patrono de la Iglesia Universal, no es patrono de Europa o patrono de los, qué sé yo, los profesores, es patrono de la Iglesia Universal. Y esto nos está diciendo algo de quién es San José. Entonces, en ese contexto explica esto. Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia, y por las que a su vez la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria. Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime. Mas, porque entre la Santísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que a aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad, al que de por sí va unida la comunión de bienes. Se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella. Entonces aquí se dice algo muy importante y que, si bien no es novedoso cuando lo escribe León XIII, es el fruto de un desarrollo teológico, de esto un poquito también podemos hablar. Lo que se dice aquí es que San José no solo estaba allí para cuidar la virginidad de la Virgen y para ser testigo de ella, muchos autores anteriores dicen, a María se le dio a José como esposo para que su mismo esposo sea testigo de su virginidad perpetua. Entonces, ¿quién más creíble que el esposo para saber que realmente María fue virgen? Entonces, custodio de la Virgen, también del niño Jesús, lógicamente, pero lo que insiste aquí el texto es que por la íntima comunión de bienes que se da en el matrimonio, no solo materiales, sino espirituales, San José participaba de los bienes espirituales de la Virgen María y por lo tanto se asemejaba en ella más que nadie en santidad. Sobre este punto voy a volver después. En todo caso, aquí tenemos a San José, esposo de la Virgen María, así es llamado en la Escritura, el esposo de María,
aunque también, como explica Lucas, el padre de Jesús. Las dos cosas van juntas y ya iremos a ello, ¿no? Pero aquí se nos habla de la grandeza de José. A poder afirmar esto, digamos, es el fruto de un desarrollo teológico que llevó siglos, porque los primeros autores, los padres de la Iglesia, fundamentalmente, para asegurar en la mente de los fieles, fundamentalmente, la convicción en la virginidad de María, pues digamos, tendían en el discurso a disminuir el carácter de verdadero matrimonio, el de María y José. Él era más bien un custodio de María más que su marido. Además, pues, era muy mayor, quizá viudo, con otros hijos. Incluso en la tradición ortodoxa, los ortodoxos muchas veces afirman estas cosas. Y por lo tanto, claro, de esa manera se evitaba pensar que ahí había un matrimonio en el sentido más carnal de la palabra, etc., ¿no? Lo que pasa es que, como después muchos autores posteriores han mostrado, primero hay muchos viejos verdes, que tener 80 años pues no agregaría mucho a esta situación. De hecho, creo que es Gerson, que dice que debía tener una edad entre, creo que dice 25 y 50 años. Bueno, no sé tampoco de dónde lo saca, pero en fin, que no sería un anciano todavía. Pero claro, de esta manera se debilitaba el carácter de verdadero matrimonio, ¿no? Y este carácter de verdadero matrimonio, con todo lo que conlleva, pues es algo que la devoción, primero que nada, y la teología posterior van desarrollando cada vez con más intensidad. El matrimonio de María y José debe ser un verdadero matrimonio para que Jesús sea el verdadero, además, heredero de las promesas, porque como en la Escritura se explica, la descendencia de Jesucristo por vía de San José. De María no lo sabemos. De hecho, Canal insiste en esto, muchos para, digamos, debilitar también ese carácter matrimonial, afirman que María también sería de la tribu de David. Posiblemente, se casaban entre parientes, lógicamente, ¿no? Pero esto en la Escritura no se dice. Otros de ascendencia sacerdotal, porque era prima de Santa Isabel, ¿no? Bueno, en fin, da igual eso. Aquí lo importante es que la teología de a poquito, la devoción primero, porque así como en el tema mariano, en el tema josefino, la devoción ha ido muchas veces por delante de la teología. Entonces la teología y la devoción posteriores, o de a poco, paulatinamente, ha ido descubriendo la importancia de la verdad de este matrimonio. Este matrimonio de María y José era verdadero matrimonio. Al respecto, primero que nada, vamos a referirnos, para profundizar en este concepto y en este misterio del matrimonio de María y José. Vamos, primero que nada, y este es el texto más largo que voy a leer, disculpadme, pero lo podéis buscar por internet, porque es un texto de Santo Tomás, de Suma Teológica, la tercera parte, cuestión 29, artículo 2, donde Santo Tomás explica por qué el matrimonio de María y José fue verdadero matrimonio, no obstante que entre ellos no hubo unión carnal. María y José permanecieron vírgenes, María seguramente, José con toda probabilidad, durante toda su vida. Por lo tanto, ¿cómo es posible que haya verdadero matrimonio cuando no hay consumación del matrimonio? ¿Era un matrimonio de verdad? ¿Era una ficción de matrimonio? Esta es un poco la duda. A Santo Tomás no le cabe duda, además de que en la Escritura se lo llama esposo de María, ¿no? El ángel se aparece a San José y le dice: no temas tomar a María tu esposa o tu mujer. O sea que el ángel la llama su mujer. Pero bueno, además de esto, bueno, se puede explicar conceptualmente, digamos, por qué el matrimonio de María y José era un verdadero matrimonio, y esto explica Santo Tomás en esta tercera parte, cuestión 29, artículo 2, en contexto cristológico. Dice así: se llama verdad, y veremos aquí cómo, con ocasión de explicarnos el matrimonio de María y José, Santo Tomás pone de relieve unas notas que son, digamos, fundamentales para entender lo que es el matrimonio. Y esto nos muestra también cómo, a partir del matrimonio de María y José, nosotros podemos
profundizar con más provecho, digamos, en lo que es el matrimonio cristiano. Porque María y José constituyen el modelo de todo matrimonio, por otro lado. Entonces dice Santo Tomás así: se llama verdadero al matrimonio porque ha conseguido su perfección. Ahora bien, la perfección de una cosa es doble, la primera y la segunda. La primera consiste en la misma forma de la cosa, de la que obtiene su especie. La segunda se concreta en la operación de tal cosa, mediante la cual alcanza de algún modo su fin. Aquí Santo Tomás está desarrollando la doctrina aristotélica, según la cual una cosa se puede llamar perfecta en dos sentidos. Perfecta cuando está constituida como sustancia. Entonces el término de la generación es la sustancia y fundamentalmente la forma que hace que la sustancia sea lo que es. Una cosa está engendrada o está generada cuando ya tiene su forma. Por eso el alma se llama término o fin de la generación. La cosa está perfecta, el ser vivo está perfecto cuando tiene su alma que la hace vivir. Y después hay un segundo fin, que es la cosa ya constituida, que alcance los fines para los que fue constituida. Una cosa es engendrar al hombre, otra cosa es que el hombre alcance su fin, contemplar a Dios, o entender la verdad, que es el fin del hombre. Entonces aquí pasa lo mismo, del matrimonio o de la perfección del matrimonio, hay perfecto matrimonio. ¿En qué sentido hablamos de perfecto matrimonio? Dos sentidos de perfección. La constitución primera de la cosa y después el fin ulterior al que esa cosa constituida se ordena. La constitución primera se constituye por la forma, por lo tanto, la perfección primera se alcanza por la adquisición de la forma del matrimonio, en este caso. Después tenemos el fin del matrimonio. Entonces, aquí es muy importante porque cuando se habla del matrimonio hay que distinguir lo que es su forma de lo que es su fin. Su forma de su fin. Su forma, en cierta manera, es fin de las acciones que llevaron a que se adquiera la forma, lógicamente. Pero después hay un fin ulterior cuando la cosa está constituida. Continúo. La forma del matrimonio consiste en una unión indivisible de las almas, en virtud de la cual cada uno de los cónyuges se compromete a guardar indivisiblemente fidelidad al otro. La forma del matrimonio es esa unión espiritual, que se consigue por el consentimiento, lógicamente, pero una vez constituida, la forma del matrimonio es esa unión indivisible por la cual se compromete a hacerse fieles. Pero hay una unión espiritual. Esto es la forma del matrimonio y con esto está constituido el matrimonio. Pero el fin del matrimonio es la procreación y educación de los hijos. Ahora voy a este tema. Entonces, fijaos, hoy muchas veces cuando se habla del doble aspecto unitivo y procreativo del matrimonio, se habla de dos fines, y como que la Iglesia cambió de doctrina a este respecto. Esto no es correcto, no son dos fines, o son fines en sentido distinto, si queremos, ¿no? Porque el aspecto unitivo del matrimonio es la forma del matrimonio, que es fin de los actos que han llevado a que haya matrimonio, lógicamente. Pero el fin del matrimonio es la procreación. Están los dos aspectos, el unitivo y el procreativo. El unitivo es constitutivo y esencial, es formalmente lo que es el matrimonio. El otro es el fin al que esa unión se ordena. Lo primero, el fin del matrimonio es la procreación y la educación de los hijos. Lo primero, la procreación, se logra por medio de la cópula conyugal. Lo segundo, mediante otras obras del marido y de la mujer con las que se ayudan mutuamente para criar a los hijos. Entonces, para cumplir el fin del matrimonio, ¿qué hay que hacer? Unirse carnalmente para procrear, lógicamente, y una vez procreado, criar y educar a los hijos, lógicamente, ¿no? Esto es el fin. Muy bien, entonces, ¿qué sucedía en el matrimonio de María y José? Es a lo que vamos. Lógicamente, como veremos, hay unión espiritual, máxima unión espiritual, porque se tenían máximamente el amor máximo que hay que tenerse, que es el de caridad. Máximo amor, máxima unión, lógicamente. No hay unión carnal, pero hay crianza y educación del hijo, que es en el fondo lo que se ordena el procrear. Uno procrea para educar. De hecho, Santo Tomás explica al hablar del matrimonio en otro lado que
En el hombre hay matrimonio por razón de la educación, porque por razón de la mera procreación biológica, las plantas y los animales lo hacen y no tienen matrimonio. Para eso no es necesario el matrimonio de verdad. De verdad el matrimonio es necesario porque hay que ayudar a crecer y desarrollarse un ser humano que necesita de tiempo y de unas acciones distintas de las del procrear. Bueno, continúa así Santo Tomás. Se impone por consiguiente decir que en cuanto a la primera perfección, el matrimonio de la Virgen Madre de Dios con José fue enteramente verdadero, porque consintieron ambos en la unión conyugal, aunque no expresamente en la cópula carnal, sino a condición de que eso pluguiese a Dios. Esto lo explica Santo Tomás antes. Santo Tomás sostiene con toda una tradición piadosa en la Iglesia que siguiendo la costumbre de los judíos, si bien querían permanecer vírgenes por su santidad, San José y la Virgen hicieron un voto, incluso antes de casarse, pero un voto condicional, como diciendo, nos casamos y si Dios quisiera que hubiera cópula carnal, pues que la haya, pero nuestra intención es que no. Esto es un poco la idea. Y que después de que cuando ella va a vivir a la casa con José, ahí habrían completado el voto con votos perpetuos de no tener relaciones, digamos, ¿no? Esto es un poco la idea que tiene Santo Tomás. Por eso el ángel llama a María, esposa de José, cuando le dice a este en Mateo 1:20, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa. Claro, si ellos hubieran hecho un voto de no tener relaciones antes absoluto, ese matrimonio sería nulo. Este es el problema, ¿no? Entonces, ellos, digamos, el teólogo tiene que salvar la realidad del matrimonio, por lo cual tendría que haber una apertura a la procreación, y al mismo tiempo la actitud permanente de permanecer en la virginidad. Esta es la cuestión. Exponiendo este pasaje, Agustín dice en su libro De Nuptiis et Concupiscencia, en virtud de la fidelidad inicial de los desposorios, llama esposa a la que no había conocido ni había de conocer por la cópula carnal. En lo que atañe a la segunda perfección que se logra por el acto del matrimonio, si éste se refiere a la unión carnal mediante la que se engendran los hijos, aquel matrimonio no fue consumado. O unión carnal. Por lo que dice Ambrosio, no te inquiete el que la Escritura llame a María esposa. La celebración de las bodas no es una declaración de la pérdida de la virginidad, sino un testimonio del matrimonio. Sin embargo, aquel matrimonio tuvo también la segunda perfección en cuanto a la educación de la prole. Por eso dice Agustín, en el mismo libro de Nuptiis, todos los bienes de las bodas tuvieron su cumplimiento en los padres de Cristo. San Agustín habla de los 3 bienes del matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento. Reconocemos la prole en el mismo Señor Jesús, la fidelidad en que no hubo adulterio alguno, el sacramento porque tampoco se dio divorcio de ninguna clase, solo estuvo ausente de él la cópula conyugal. Entonces tenemos allí un verdadero matrimonio, aunque no hubiera habido, como en los matrimonios normales, esa cópula, esta unión carnal. Es curioso porque aquí dice sin divorcio. Hay algunos pocos autores antiguos que sostenían, preguntándose por qué José no aparece después en la vida pública de Jesús. Y entonces, la mayoría dicen porque ya había fallecido probablemente, y por eso no aparece. Pero hay algunos que dicen que es que se habrían separado, ¿no? Porque entonces así son más vírgenes y están, ya, ¿no? Me explico, esta idea que no es aceptable. De hecho, los grandes autores josefólogos dicen que esto va en detrimento del amor que se tenía, digamos. Era un verdadero matrimonio, por otro lado. No tenía sentido esa separación. José probablemente ya habría muerto para aquel entonces. Y por eso, después en la cruz, Jesús le deja a su madre, no a José, sino a Juan, cuando lo lógico, si estuviera vivo, es que quede con José, que era su esposo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, tenemos esta idea de real matrimonio, y ahora después insistiré un poco en todo lo que esto implica una vez que hayamos visto quiénes son María y José. Porque, entonces, hoy vamos a hablar del matrimonio, ya hemos dicho, verdadero matrimonio,
de José con la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿quién es la Inmaculada Concepción? Vamos a esto para entender quién es José. Porque a José se lo entiende desde María y desde Jesús. Últimamente desde Jesús, lógicamente, porque es a lo que se orienta todo en José. Pero también a su esposa María. Entonces, ¿quién es María? Bueno, María es la Inmaculada Concepción, lógicamente. ¿Pero qué quiere decir esto? Voy a seguir aquí un esquema que sigue el padre Arintero, este famoso autor espiritual, en un escrito breve que tiene sobre la Virgen María, la teología de la Virgen María, que está muy bien a mi juicio, y que dice lo siguiente: para entender a María hay que entender la relación que ella tiene con las tres divinas personas. Entonces dice Arintero, por un lado María es la hija predilecta del Padre, hacia el cual tiene un amor filial perfecto y ante el cual, como hermana de la humanidad y del resto de los hombres, pues intercede por su bien. Entonces, esto es María en el orden de lo que llamaríamos la gracia santificante o la gracia santificante de María. María tiene en sí, como gran santa, la gracia santificante por la cual se produce la filiación divina. Por la gracia nosotros nos hacemos hijos de Dios. Y María tuvo perfectamente y desde el momento de la concepción esta filiación. Entonces, y además, un caso prácticamente único en la historia, porque no fue desde la concepción, digamos, ¿no? que tuvo esta gracia. Muy bien, por eso también es Inmaculada Concepción. Es Inmaculada Concepción porque fue concebida sin pecado original, naturalmente, pero junto con esto entonces le vino esa plenitud de gracia de la que habla el arcángel San Miguel. Esa plenitud de gracia es, primero que nada, la plenitud de la gracia santificante. La más grande entre los santos es María. María es también Madre de Dios. Y esto es a lo que se refiere Suárez, que ya lo mencionó Enrique en su conferencia, ahora insisto sobre esto, en que María se coloca por encima del orden de la gracia santificante y pertenece al orden, lo que Suárez llama el orden hipostático. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como explica Suárez, María no pertenece ni al Antiguo ni al Nuevo Testamento, sino que está por encima de ambos testamentos porque es la madre del autor de ambos testamentos. Entonces, ¿por qué? Y porque toda la existencia de María, su santidad, su gracia, todo, su inmaculada concepción, está orientado a la encarnación. Por la encarnación se da la unión hipostática, es decir, la unión del verbo, de la persona divina del verbo con la naturaleza humana. Explica Santo Tomás en la tercera parte de la Suma que la gracia de unión, la unión hipostática, es la raíz de todas las gracias. O sea, la gracia por excelencia no es la gracia santificante, sino la unión hipostática, por la cual se realiza el maridaje, el matrimonio entre Dios y los hombres en la persona de Cristo, que une en su persona la naturaleza divina y la naturaleza humana. De tal manera que la gracia de unión es la gracia fundamental. Por esa gracia de unión, la humanidad del Verbo es divina, no naturalmente, sino por el hecho de estar unida a la unión hipostáticamente al Verbo, y está divinizada, y por eso después, pues el mismo Cristo, como persona divina, junto con el Padre, envía al Espíritu Santo a su propia humanidad en forma de gracia santificante. La gracia santificante de Cristo dimana de la unión hipostática. Por eso Cristo es esencialmente santo, o personalmente santo, si queremos. Es decir, Cristo es santo por ser quien es y por eso su humanidad es salvífica, y todo Cristo es salvífico. Por eso lo tocaban y se curaban, y por eso su palabra es salvífica. Quiero decir, las palabras de Cristo tienen un papel soteriológico, salvan, curan, hacen crecer, alimentan, y por eso en la misa nos alimentamos no solo del pan, sino también de la palabra. Las palabras son vida, las palabras de Cristo son vida. Y por eso después Cristo tiene la gracia capital, como explica Santo Tomás, que es la cabeza de todas las gracias que reciben los hombres. Ahora, María es la autora o coautora del autor de la gracia.
Porque la carne de Cristo es la carne de María, es carne que viene de María. Y por eso María es, y esto se ha ido también, ha sido fruto de un desarrollo, pero anterior, si queremos, y con rastros en los padres de la Iglesia también, se puede llamar a María mediadora también de las gracias y corredentora, no solo por ser madre del Verbo, sino por haber padecido en razón de la unión que especialmente la unía con el Hijo en la cruz. Porque, como dice Aristóteles, las madres son quienes más aman. Y como amaba a Jesús más que a nadie, en la cruz padeció lo que padeció él. Y por eso también, dicen algunos, esta es Nuestra Señora de los Dolores, sufre en la cruz. Jesús le reveló a María en la cruz verdades que no reveló a nadie, que tampoco le había revelado a ella. Y por eso también hay que recurrir a Nuestra Señora de los Dolores para cuando uno quiere descubrir la causa de sus males, porque nos lo puede revelar. Bueno, entonces, es la madre del Verbo, pertenece al orden hipostático, está por encima del orden del Antiguo y del Nuevo Testamento, constituye con Jesús un orden distinto, es la nueva Eva. Bueno, madre también, por lo tanto, de la Iglesia y madre de los cristianos. Y potencialmente de todos los hombres. Porque todos los hombres, como explica Santo Tomás, mientras están en este mundo, están potencialmente capacitados para tener la gracia. Muy bien. Pero además, y esto Arintero insiste que esto es un desarrollo último y que todavía falta que la teología profundice en esto, tenemos a María como esposa del Espíritu Santo, y por lo tanto aparece aquí el papel soteriológico de María, papel salvífico especial de María. Esto sería tema para otra conferencia, otra charla, ¿no? Pero Arintero insiste mucho en que María no solo ejemplo a imitar, no solo intercede, sino que, es una cosa opinable teológicamente, pero mucho va, digamos, no se entiende, digamos, Griñón de Montfort, no se entiende Maximiliano Kolbe, etcétera, sin esta idea, según la cual María tiene un papel activo en la salvación de los hombres. Y esto se ve en otros santos, quizá, hay santos que, como decía Santa Teresita, pasan su cielo en la tierra, ¿no? Actuando incluso después de muertos. Bueno, pasa con todos de alguna manera, pero con algunos muy especialmente, ¿no? Pero María, en cuanto que es esposa del Espíritu Santo, tiene una unión con el Espíritu Santo que no tiene ningún otro santo. Y por esa unión, todo, como pasa en todo matrimonio, su matrimonio es distinto de San José, lógicamente, no incompatible con él, pero como pasa en todos los matrimonios, se tienen todos los bienes en común, y por lo tanto todos los bienes que el Espíritu Santo quiere a la humanidad los tiene María, y los puede dar. De hecho, Arintero llega a decir que María es una especie de super sacramento, porque ella es como un templo que contiene al Verbo, ¿no? Bueno, en fin, se puede exagerar también en este sentido, pero yo creo que se exagera poco cuando se habla del poder de la Virgen María también en este sentido. Bueno, esta es María. No hay nadie como María. No hay ningún ser humano que se pueda comparar a María. Jesucristo era persona divina, María era persona humana, pero una persona humana que estaba íntimamente unida al Espíritu Santo, al Verbo y al Padre. De hecho, por eso Maximiliano Kolbe dice que María es la cuasi encarnación del Espíritu Santo, no quiere caer en una herejía. Lo que está diciendo es, así como el esposo y la esposa están unidos y son casi una sola cosa, María es casi una sola cosa con el Espíritu Santo. Y por eso, explica Arintero, en las letanías del Rosario, por ejemplo, se le atribuyen propiedades que son del Espíritu Santo. Madre del buen consejo. Hay un don de consejo, es un don del Espíritu Santo, pero ella es la madre del buen consejo, por ejemplo, ¿no? Bueno, etc. Bueno, tenemos esta persona humana grandiosa que es María, a la que nadie se compara. ¿Qué podemos pensar de San José? Bueno, San José es el esposo de la Virgen María. Por este motivo, digamos, y pensando esta idea doble, aquí estamos hablando desde el punto de vista de su matrimonio con María, también hay que pensar que es el padre de Jesús. Si puedo desarrollar algo de eso, aunque me queda poco tiempo.
pensando esta esponsalidad con María, digamos, esta tradición que ha ido profundizando en José, se ha ido dando cuenta que hay que atribuir a José cualidades semejantes a las de la Virgen, aunque no con el mismo nivel de perfección, no por encima de María, quizá no igual que María, pero inmediatamente después que María. ¿Por qué? Primero que nada, porque al igual que María, José está orientado a la unión hipostática, porque no es María la que está orientada a la unión hipostática, es el matrimonio de José y María los que existieron para que se diera la encarnación y se diera decorosamente, como debía darse. Entonces, es ese matrimonio entero el que es cristocéntrico. Y por lo tanto, en razón de ese matrimonio, José también está colocado, explica Suárez, en ese orden hipostático, con una referencia directa a la persona del Verbo encarnado. Y por lo tanto por encima del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aunque a veces se dice San José culmina el Antiguo Testamento, hay algún autor que incluso dice en la selección de textos de Canals, no me acuerdo cuál de los que pone, San José es la culminación del Antiguo Testamento, María el inicio del Nuevo Testamento. Hay muchas perspectivas que se pueden adoptar, lógicamente, pero también se puede decir de José esto que se decía de María, está por encima del orden de la comunicación de la gracia santificante, porque es autor, en cierto modo, también del autor de la gracia. Es, en cierto modo, verdadero padre de Jesús. No, como me queda poco tiempo, no voy a leer los textos, pero hay textos de Gerson y de Suárez. No, no es necesario, lo sintetizo yo, ¿no? Lo sintetizo yo. Hay textos de Gerson, Suárez y otros, ¿no? A este respecto. Es decir, por el matrimonio, explican estos autores, los esposos se entregan mutuamente y se pertenecen en cuerpo y alma. Se pertenecen en cuerpo y alma. De tal manera que el cuerpo de María era de José, por la unión matrimonial que tenían. De tal manera que cuando María consiente ante el anuncio del ángel que en ella se dé la encarnación, María está consintiendo que suceda algo en un cuerpo que es de José. Esto es un poco la idea. Entonces, lo que de allí nace, de ese cuerpo que le pertenece, es de él. Por eso, aunque esta es una expresión que intentan evitar los autores, es en ese sentido que se puede decir que es hijo de San José según la carne, porque la carne de María es carne suya, no en el sentido de que Jesús proceda de su semilla, de su semen. Hay algún teólogo reciente que ha dicho algo así. Es decir, bueno, no se unieron, pero Dios milagrosamente sacó el semen de José, lo puso en María. Bueno, esto es herético, digamos. Esto no se puede decir. Lo que dicen estos autores es que el cuerpo de María era de José por la unión matrimonial. Y por lo tanto, así como dicen estos autores, si caen unas semillas en mi terreno y crece, lo que crece ahí es mío, pues esta semilla que puso el Espíritu Santo en María, la puso para María y José. Esta es la idea fundamental. Entonces, en ese sentido, José no es exactamente padre adoptivo de Jesús, porque no está adoptando a un extraño, está adoptando al hijo de su cuerpo, que María es suya. Tampoco es del todo padre putativo, aunque se usa mucho esa expresión, padre según se pensaba, en la escritura también, según se pensaba, hijo de José, porque se pensaba en esa unión carnal, y en ese sentido, pues no, es verdad, es putativo. Pero en un cierto sentido se puede llamar a José padre verdadero, y por eso él tenía hacia Jesús todos los sentimientos propios de un padre perfecto, porque además era un santo. Y entonces por eso era cariñoso, tierno, pero además tenía autoridad sobre su familia y sobre Jesús. Y algo parecido hay que decir con respecto a la relación con María, porque si bien entre San José y María no había unión carnal,
había una perfecta unión espiritual que es la constitutivo formal del matrimonio. Entonces, entre Jesús y María, entre José y María había un amor profundo, más profundo que el que hay entre cualquier cónyuge y su esposa. Un amor conyugal propio de personas puras. Y claro, pensando tanto en la grandeza de su oficio, porque uno de los temas discutidos en josefología es cuánto de importante fue el oficio de San José. Y se lo compara con otros, lo mismo que cuánto de grande fue su santidad comparada con otros, ¿no? Entonces, en la Escritura se dice que no hubo nadie más grande que San Juan Bautista. Por lo tanto, José debe ponerse por debajo de San Juan Bautista. Y otros dicen los apóstoles. Pero Canales a eso comentaba que luego se añade de los nacidos de mujer, pero el más pequeño, el reino de los cielos, es más grande que él. Entonces Canales decía, como San José ya había muerto, ya estaba en el reino de los cielos, y por eso lo dice eso. Exacto. Bueno, ahora voy a la explicación. Pero en todo caso se decía esto de San Juan Bautista, después los apóstoles, lógicamente, que son más grandes, parece, ¿no? Y entonces, claro, cuando se profundiza en la persona de José y en su oficio y en su carácter de marido de la Virgen María, no entiende que esto no puede ser. De hecho, también se hace referencia a lo que sería la purificación en el vientre materno. Hay santos del Antiguo Testamento. Pensad esto, muchos de estos autores escriben antes de la declaración de la Inmaculada Concepción. Santo Tomás de Aquino pensaba, de hecho, que la Virgen fue santificada en el vientre materno, pero no Inmaculada Concepción. Esto es un progreso que se da gracias a la devoción del pueblo y de los franciscanos fundamentalmente. Entonces, cuando se piensa en la relación de María con José, uno tiene que pensar que tenían que ser muy parecidos en gracia, por muchos motivos. Primero, porque él tenía que convivir íntimamente con la Virgen y con Jesús y comportarse como un santo. Estaba casado con esta mujer, vivía con ella, no tenía que tener hacia ella pensamientos lascivos, sentimientos lascivos o cosas por el estilo. Aunque se dice que María era tal su santidad que a pesar de su belleza no generaba esto en los hombres, evidentemente tenía que ser grande la santidad de José en este sentido. Por otro lado, se dice también, dado que María amaba entrañablemente a José, ¿cómo no compartir todos los bienes espirituales que llevaba en su interior con él? Es decir, sería impensable que esta mujer, con todos los bienes del Espíritu Santo, no quiera comunicárselos a San José. Por otro lado, dicen estos autores, si la mera convivencia con grandes santos como San Francisco genera santos, imagínense convivir con Jesús y la Virgen María. Entonces, es imposible pensar que San José no sea el más grande de los santos después de la Virgen María, por encima de Juan Bautista, que era primo, porque además, por otro lado, ustedes piensen, la perfección de la santidad consiste en el amor. ¿Va a querer más a Jesús un primo que su papá? Que no tiene sentido, ¿me explico? Entonces, es evidente que después de la Virgen María, José es el más grande. Y por eso, muchos autores de estos devotos también decían o que José directamente es inmaculado como la Virgen, tuvo una Inmaculada Concepción. Evidentemente, la Inmaculada Concepción de la Virgen es dogma porque está inmediatamente ordenada a la encarnación del Verbo y a que éste nazca sin pecado original también, lógicamente, ¿no? Entonces, algunos autores, como Santo Tomás, decían fue santificada, no inmaculada, pero en todo caso no tenía el pecado original ni sus consecuencias. Pues algunos decían en aquel momento de San José fue santificado también. Y algunos ahora dicen, bueno, ahora que se declaró la Inmaculada Concepción, pues más que santificado será inmaculado. Bueno, yo no lo sé, pero en todo caso, la santidad, la pureza de San José tiene que ser tal que los efectos del pecado original no se manifiesten en él. Porque si no, no puede tener el grado de santidad necesario para ser esposo de la Virgen María y para ser no solo el custodio, sino quien educó al niño Jesús. Evidentemente, Santo Tomás dice, Jesús no aprendió ciencia de ningún hombre. Ciencia no, pero otras cosas sí. Pues está el conocimiento de pura experiencia que hoy sabemos que configura la personalidad de las personas de una manera impresionante, ¿no? En Jesús se dio todo lo que se da en los seres humanos. Habrá tenido el apego a su mamá y a su papá, la identificación con la masculinidad por la relación con su papá. Todo esto se habrá dado en Jesús.
Y tenía que ser perfecto José para eso, si no, no hay manera. Entonces, hay que pensar que la gracia de San José es incomparable con ninguna, exceptuando la de María. Y entonces desde aquí habría que pensar, yo no soy capaz de hacerlo, pero habría que pensar esa triple dimensión que también se da en María, de la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esto además se da en todos los santos, por otro lado, porque la perfección del alma humana es la configuración interior con las tres personas divinas. En esto consiste la perfección interior del alma. Y esta configuración se habrá dado de una manera análoga a María en San José, y por esto de a poco la Iglesia ha ido descubriendo a San José como intercesor, como patrono, padre, no solo para las cosas materiales, conseguirnos una casa o una novia o un novio, ¿no? Escuchaba hace un rato para por irme poniéndome a tono, escuchaba una conferencia de Santiago Arellano en el que hablaba de una chica que no conseguía novio y las carmelitas le dijeron que le rece a San José. Entonces le rezó San José y rezó y no conseguía novio. Y, no, entonces, bueno, ese no es el final. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó y tiró a San José por la ventana. Y resulta que San José cayó arriba de un chico que se lastimó, vino a curarse que yo y terminó casada con el chico. Entonces, evidentemente, José nos consigue este tipo de cosas, evidentemente, pero también espiritualmente, ¿no? También espiritualmente. Voy a hacer cuando llegue a casa. Entonces, así como hay que tener una confianza infinita en la Virgen, porque realiza milagros espirituales, realmente, básicamente, sobre todo los milagros de conversión, hay que tener una confianza semejante en San José, que consigue todo de la Virgen y de Jesús. Y por eso también pienso que, quizá en este sentido, y para los tiempos en que estamos, y con esto ya voy acabando, tendríamos que pensar también, un poco teológicamente, no es mi función porque no soy teólogo, pero habría que pensar un poco teológicamente también la función de la Sagrada Familia como conjunto, ¿no? Porque evidentemente toda la Sagrada Familia pertenece al orden hipostático, ¿no? Y por lo tanto hay una acción probablemente de la Sagrada Familia como familia sobre la humanidad. Y en un momento en que estamos en crisis de la familia y en desfiguración de la figura de los miembros de la familia dentro de la familia, de la paternidad, pero también de la maternidad, etcétera, pues igual lo que necesitamos es la acción conjunta de la gracia de la Sagrada Familia. No de Jesús solo, ni María sola, ni Jesús solo, que se basta si queremos, porque como dicen estos autores también, el orden al que pertenece es en cierto modo infinito, porque la persona del Verbo es infinita, ¿no? Pero bueno, quizá para el momento en que estamos lo que necesitamos es la acción mediadora y salvadora de Jesús, José y María como Sagrada Familia. Bueno, tenía alguna cosa más apuntada, pero voy a dejarlo aquí porque ya son pasadas las horas que me habíais dicho, así que yo creo que podemos acabar aquí.